Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y recordar. El interventor del Banco Fácil, escuchémoslo. Esta intervención implica que los gerentes, los directores y todas las personas que tengan algún nivel ejecutivo cesan en sus funciones. Eso que implica que el interventor tiene que hacerse cargo y se convierte en la nueva persona que va a llevar adelante este proceso. Nosotros obviamente tenemos una serie de obligaciones que cumplir, eso lo establece la ley 393 y también hay un reglamento que dice que inicialmente debemos hacer un balance de corte. Esto significa ver exactamente cuál es la situación en la que está en este momento Fácil para de esa manera empezar a trabajar en el tema de la solución de Fácil en el caso de que tengamos que utilizar alguno de los tres mecanismos que existen. El proyecto es que hasta el 12 de mayo ya haya una división, una adjudicación de algunos bancos de la cartera y también de la parte de las disponibilidades. La figura es la siguiente. En este momento, los únicos que cesan en sus funciones son los directivos, los directores y los ejecutivos. El resto de los empleados... Es de esperarse que las cosas sigan así, parece que el hombre más o menos la entiende. El ministro Montenegro descartó que estén en quiebra, que el banco esté en quiebra. Digo, si no está en quiebra, porque con los números que tiene no da para estar en quiebra, ¿por qué lo cierran? Pregunto nada más, ¿no? Porque si no está en quiebra, ¿por qué lo cierran? Y si tiene espalda. Sacás a un montón de gente, le pones un interventor durante un año, pagado por el banco, por supuesto, y probablemente lo podás encauzar, pero no sé, lo vamos a preguntar. Poner la nota del ministro Montenegro, dale. Queremos llamar a la calma y a que todos estén tranquilos, guarden todos la calma en relación al proceso de intervención del Banco Fácil que ha ocurrido el día de hoy, ¿no? Queremos establecer que el Gobierno Nacional, a través de la Ley 393, garantiza todos los depósitos de todos los ahorristas de ese banco y de cualquier banco. Están garantizados depósitos, están garantizadas las platas. ¿Qué dice el doctor Ciro Áñez? Nos parece importante siempre escucharlo, dale. Es bueno siempre empezar por su mismo contexto a hablar del tema financiero. Entendamos de que desde el año 1971 es que se abandona el patrón oro y se vienen a imponer Banco Central y el sistema financiero empieza a manejarse desde esa otra perspectiva. Y a partir de ahí, lamentablemente, también ha existido mucha manipulación monetaria basada en el sistema de falso dinero. ¿Qué es el falso dinero? Es el dinero deuda que solo puede, lamentablemente, producir crisis financiera. Si uno ve el contexto histórico a nivel mundial, van a ver que desde el año 1971 ha sido algo muy continuo, determinadas crisis financieras que han existido en el mundo. Ningún banco en el mundo tiene la liquidez suficiente como para soportar una pérdida de confianza. Entonces, si existe una corrida de liquidez, es decir, gente que saca dinero de una entidad de una magnitud nacional enorme, obviamente que va a acrecentar la desestabilización de esa entidad financiera. Incluso esto puede ocurrir con grandes bancos, ¿no? A la magnitud de que puede ocurrir, lo va a desestabilizar cual fuese, ¿no? Pero ahora, eso tampoco puede ser un pretexto para culpar todo el daño a eso. Es decir, si ya a la pregunta que me hacían existe un proceso penal, hay una investigación penal, obviamente amerita que esa investigación penal sea de carácter objetiva. O sea, la calidad investigativa con objetividad. Y ahí el principal protagonista es el Ministerio Público, que debe actuar en consecuencia. Dada mi experiencia que tengo en estos temas del derecho penal económico y de la empresa, ya llevo más de 20 años en materia penal y constitucional, debemos entender tres cosas.
¿no? En estos ámbitos de investigación se tiene que apuntar a 3 ámbitos principales. 1, responsabilidad penal de la persona jurídica. 2, responsabilidad penal del órgano de gestión de la persona jurídica. 3, establecer si existió o no negligencia o complicidad del ente regulador encargado justamente a intervenir, a hacer seguimiento, a hacer control de forma oportuna y pertinente. Cuando hablamos de una investigación, es el fiscal el que está abierto a una investigación, porque cuando ocurre un hecho delictivo, el que fuese, o un supuesto hecho delictivo, lo principal que se tiene que ver es que todos son sospechosos. Por lo tanto, se debe hacer una investigación con total objetividad, ¿no? Y ante eso, cuando hablábamos de responsabilidad de la persona jurídica, entiéndase que ya Bolivia del año 1922 ya viene con con la ley 1390, con la responsabilidad a las personas jurídicas, ¿no es cierto? Y ahí está uno de los delitos que se llama legitimación de ganancia ilícita, ¿no? Ahora, lo que voy a explicar no necesariamente es lo que haya ocurrido en esta entidad financiera, lo que voy a explicar es cómo se entendería esta figura desde un contexto no solamente ordinario, sino en virtud de la experiencia en estos casos que ocurren, ¿no? Existen, por ejemplo, casos en que las entidades surgen, pero surgen montadas en una montaña de derivados, es decir, comienzan a instrumentalizar a la persona jurídica para la comisión de ilícitos penales, y entre ellas está justamente la legitimación de ganancias ilícitas, que en otras partes del mundo se conoce como lavado de dinero, lavado de activos. Entonces, lo que se debe investigar en estos casos son si existieron grandes operaciones realizadas y quiénes son sus responsables. Es decir, no investigar los simples créditos vinculados de sumas más, sumas menos, sino de grandes operaciones económicas realizadas, ¿no? Es decir, y se va a poder determinar a través de una auditoría contable forense sobre salida de dinero de forma arbitraria al exterior, por ejemplo. Si existió o no retiro de capital o retiro de ganancia a los accionistas de forma irregular, se tiene que establecer mediante una auditoría. Ante una investigación por legitimación ilícita, se debe determinar también si por esa vía de buscar cómo limpiar dinero, pudo haber sido, por ejemplo, históricamente existen la figura de lavar dinero a través de publicidad, inmobiliario, entre otros. Se tiene que hacer una investigación bastante profunda y objetiva. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad penal a la persona jurídica lo que busca justamente es sancionar a la persona jurídica en su patrimonio. Entonces, dinero que haya salido, dinero que se debe recuperar para poder buscar esa responsabilidad determinada de la persona jurídica, y no solamente implica estos embargos y demás, anotación preventiva, sino poder realmente recuperar esos recursos económicos, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad, diríamos, de esta persona jurídica? ¿Cómo se demuestra la voluntad de la sociedad comercial, la que fuese? ¿Cómo se manifiesta? ¿No? Se manifiesta por las decisiones. ¿Y de quiénes? Del directorio. La conducta de los principales accionistas, de los principales ejecutivos, incluidos los síndicos. Entre ellos están, se ve reflejada mediante disposiciones internas, normas internas, directrices internas, memorando, código de conducta. Si tienen un compliance establecido, es decir, un plan de cumplimiento normativo, y establecer también y analizar la conducta del Officer Compliance, es decir, ese oficial de cumplimiento normativo que si tenía o no incorporado, entre otros, porque también tiene responsabilidad el oficial de cumplimiento normativo, porque él debe velar por el cumplimiento de la norma, también dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿dónde gravita esta culpabilidad de la persona jurídica? En el defecto de organización, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que hablar de los órganos de gestión que acabo de mencionar, todos quienes son, y del oficial de cumplimiento, ¿no? Quien debe internamente hacer un seguimiento para evitar que se cometan ilícitos, ¿no? No tiene que ser uno que de fachada aparezca y, sin embargo, permita muchas cosas internamente dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la persona jurídica. La responsabilidad penal de la persona jurídica, como le dije, va a atacar a los bienes de la persona jurídica. La responsabilidad penal de los órganos de gestión de la persona jurídica va a atacar a nivel de la persona, su libertad y también su patrimonio. Y ahí hablamos de los directorios, de síndicos, de accionistas, de gerentes, ejecutivos, entre otros, el oficial de cumplimiento normativo, si es que ha cumplido a cabalidad o no su labor.
Ahí se puede también sumar delitos, por ejemplo, de estafa, delitos vinculados entre familiares, testaferros, los famosos palo blanco, entre otros, ¿no? Además, también los delitos financieros, ¿no? Que esto no es ninguna novedad. Del año 2013, Bolivia tiene las conductas típicas sobre delitos financieros. Entonces, ya hemos visto responsabilidad penal jurídica, responsabilidad penal de la buena gestión, y tenemos también la otra, establecer si existió o no negligencia, complicidad o no del ente público regulador en el seguimiento y control adecuado. Si existió o no cumplimientos o incumplimiento de deberes, ¿no? Eso no implica que lo va a exonerar al ente privado, ¿no? La investigación es para todos, incluido el ente público como también ente privado, para determinar las sanciones correspondientes en la medida de la conducta cometida. Si existieron demora en la regulación, si existieron situaciones de hacerse vista gorda a cuestiones muy evidentes, el tiempo transcurrido, entre otras, ¿no es cierto? Esa es una verdadera investigación objetiva que se debe buscar. Ahora, en todo esto, lo importante es el usuario, o sea, ese ahorrista inversionista, ¿no? El depositante inversor. Eh, Esa gente, esa pobre gente, en muchos casos, en que vive del día a día y sin tener acceso a su dinero, que lo necesita en el día a día. Entonces, la pregunta clave es acá: ¿se desea salvar a ese depositante inversor, a ese ahorrista, o se desea salvar a los accionistas? Lo correcto es generar siempre certidumbre. Eso se logra si ya cuando estamos ante un proceso penal, es una investigación objetiva y que debe existir siempre una transparencia en la investigación. Y para esto se debe determinar los niveles de responsabilidad civil y penal, tanto de la persona jurídica como también de los órganos de gestión de las personas jurídicas, los accionistas, si es que lo tuvieran responsabilidad, si existió dinero o fortunas que salieron fuera del país, intentar recuperarlo todo, y los ahorristas, depositantes, inversores deben también ejercer control social y investigación. En estos temas siempre yo he indicado, hasta en las clases que doy a nivel posgrado, la importancia y la necesidad de que exista una asociación civil de usuarios y consumidores financieros, quienes puedan fortalecer dicho control social justamente en procesos penales como estos, con gente obviamente contratada y que sea ética, que esté con esta asociación civil, y estas puedan hacer un acompañamiento de dicho proceso penal, porque luego las cosas se enfrían, vienen nuevos casos penales, la gente se distrae en otras cosas, a nivel nacional están pensando en otra cosa, y la gente pierde interés en algo tan sensible y tan delicado como es el tema financiero. Muchísimas gracias, querido doctor. Muy claro. Y celebro que, sin ser un experto en el tema, lo que hemos venido diciendo desde que ocurrió, e incluso un par de días antes, cuando teníamos la sensación de que algo raro estaba pasando, tenga mucha relación con lo dicho por él. Por supuesto, imposible desligarlo al pusilánime que dijo: es que me amenazó. A ese no podés desligarlo de las responsabilidades con el asunto este. 66 denuncias tenían ahí y tenían más de mil cartas de apercibimiento. ¿Será posible que en este país se tenga que llegar al cierre porque simplemente hubo una autoridad que no tuvo los cojones suficientes ni la responsabilidad de Estado de decirle: querido, van 4 cartas y no me las contestaste, intervénganle el banco, sáquenlo, oblíguenlo, llamen al directorio, voy y hago esto, voy y hago lo otro, voy con el fiscal? No. Aquí ha habido claramente una intencionalidad de algo. Todavía hay que descubrir eso. Vámonos al corte y venimos al tiro. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando 2 clásicos de nuestra infancia, como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate?
Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.